Buenas, mi nombre es Carlos Alberto. Hoy les voy a hablar sobre el crecimiento logístico. Para que las poblaciones crezcan de manera espontáneamente, los recursos deben ser limitados, lo cual nunca sucede en la naturaleza. Ninguna población puede crecer limitadamente, dando que muchos recursos no son renovables y se van agotando a medida que dan más individuos, resultando más difícil para que algunos de poder obtenerlos para sobrevivir y crecer y reproducirse. El número máximo de individuos que pueden vivir en un espacio determinado sin llegar a degradarlo se conoce como capacidad de carga. Los dejo con un video. Gracias. Bienvenidos a este video de biología. Particularmente lo que vamos a desarrollar son las cuestiones que están relacionadas con el crecimiento que hay en las poblaciones. Hay distintos modelos teóricos, ¿sí? Específicamente dos que vamos a desarrollar, que muestran cómo las poblaciones crecen en condiciones ideales y otro en condiciones más reales, es decir, que se da en muchísimos casos en la naturaleza. Para empezar a hablar sobre este tema, tenemos que tener en cuenta un concepto fundamental que es la tasa de crecimiento, o también conocida como tasa intrínseca de crecimiento. Esta tasa de crecimiento no es nada más ni nada menos que un balance entre nacimientos y muertes, ¿sí? Para calcularla, lo que tenemos que hacer es restar la cantidad de nacimientos menos la cantidad de muertes. R es la tasa de crecimiento, B era la natalidad y D era la mortalidad. Acuérdense que esto aparecía en el video de estructura de las poblaciones. En relación a esta diferencia entre la natalidad y la mortalidad, se nos presentan tres situaciones diferentes. En el primer caso, puede ocurrir que R sea positiva, es decir, mayor que 0. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de nacimientos es mayor que la cantidad de muertes. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? La población crece. En segunda instancia, el R puede ser negativo, es decir, menor que 0. Esto se da porque la cantidad de nacimientos es menor que la cantidad de muertes. Por lo tanto, va a haber mayor cantidad de muertes y la población decrece. Un tercer caso se da cuando R es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de nacimientos es igual a la cantidad de muertes. Por lo tanto, la población se mantiene constante en el tiempo. Es decir, no hay crecimiento ni decrecimiento. Teniendo en cuenta este valor de R, esta tasa de crecimiento, podemos explicar dos tipos de crecimientos teóricos, ¿sí?, que ocurren en la naturaleza. Como les dije antes, uno de manera ideal y otro de manera real. El primer modelo que vamos a tener en cuenta es el crecimiento denominado crecimiento exponencial. También llamado en J. Si nosotros representamos este crecimiento en un par de ejes cartesianos, vamos a ver que
En el eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical la población, es decir, el tamaño de la población. Obtendríamos una curva de la siguiente característica. Una curva progresiva que va hacia el infinito. Una población que experimenta un crecimiento exponencial aumenta en proporción con su tamaño. Es decir, que el aumento en los números depende de la reproducción de los individuos. Por lo tanto, una población que crece a un ritmo, en este caso exponencial, gana individuos más rápido a medida que aumenta. ¿Sí? ¿Qué características tiene este crecimiento exponencial? Que las condiciones que se dan son óptimas. ¿Cuáles son estas dos condiciones más importantes para considerar en el crecimiento? Primero el espacio y luego el alimento. Si estas dos condiciones son óptimas, se va a dar un crecimiento exponencial. Es decir, los individuos van a tener mayor espacio que ocupar y van a tener mucho alimento disponible, lo que les va a permitir reproducirse y así aumentar y crecer su población. Este tipo de crecimiento exponencial ocurre, por ejemplo, en las poblaciones bacterianas. El otro modelo es el crecimiento denominado logístico o en S, porque vamos a ver que la curva que se genera tiene forma de S. ¿Cómo es la curva que se obtiene? La población empieza a crecer hasta un cierto punto en el cual comienza a hacerse más estable, se empieza a estabilizar. ¿Qué significa esto? Que las condiciones que se dan en el ambiente no son óptimas. Es decir, que la cantidad de espacio y la cantidad de alimentos disponible son limitados. Entonces, va a llegar un cierto punto en que los organismos nuevos no van a tener alimento y no van a tener espacio que ocupar. Por lo tanto, ese crecimiento empieza a estabilizarse. ¿Sí? Este valor que nosotros podemos hacer corresponder al n, que voy a marcar acá, recibe el nombre de K. Es un valor llamado K, que significa capacidad de carga. Esa capacidad de carga, ¿sí?, está representada por la cantidad máxima de individuos que el ambiente puede sostener. Por encima de ese número ya no habrá organismos que toleren, ¿sí?, las condiciones, por lo tanto van a morir. Estas condiciones o este tipo de crecimiento es el que más se da en la naturaleza, porque el ambiente imprime su acción a través justamente del espacio y del alimento, haciendo que sean limitados y que esa cantidad de organismos sea controlada por estos valores.